Buenos días, Nico. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días a todos. Muy bien. Buenos días. José ya nos ha Buenos hecho días. favor de darnos los puntos que vamos a ver hoy aquí en esta sesión. Y entonces, respiramos profundo. Y voy a contar de 3 a 1. Y tú, Nicolás, te vas a la parte emocional de José y me dices cómo lo ves y lo percibes. Y tú, Margarita, te vas a la parte energética y me dicen cómo lo ven. 3, 2, 1. Nico. Siente la No te zona. escucho. ¿Me escuchas? Ya. Lo primero que siento es como una taquicardia, como si mi corazón se acelerara constantemente, como si fuera un proceso que estoy constantemente experimentando y eso hace que todo mi cuerpo de alguna forma tiemble en algunos momentos, como, sí, como por miedo. Hay miedo. Hay una sensación como de comer culpa, ¿sabes? Como no necesariamente mi culpa, pero la consumo Uh-huh. y me sirve como para mantenerme, ¿haz de cuenta? Uh-huh. Se siente como en la parte de atrás de los hombros hay una sensación de miedo que constantemente hace que se aprieten los hombros. Uh-huh. Ok, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver a José y veo como si sus ojos estuvieran en este momento palpitando y como si su mentón estuviera como así, como si estuviera nervioso, pero a él lo veo yo en un cuarto sentado y está sentado enfrente de una pared muy grande observando fijamente un cuadro. Es un cuadro que es pequeño con respecto a la pared. En la medida que él va concentrándose en ese cuadro, haz de cuenta es como si fuera un portal cuadrado pequeño y es como si saliera un cuerpo de ese cuerpo y empieza a salir y es como si él empezara él puede atravesar ese cuadro y lo veo como él empieza como a moverse. ¿Qué pasa? Cuando él sale de ese cuadro, la textura o la energía que se ve hacia el otro lado es como si fuera, haz de cuenta, algo que es muy referente como al espacio. Es muy diferente, digamos, al cuarto donde está, porque la sensación es mucho más, como más física cuando él se siente y se concentra, y la otra es una sensación mucho más sutil, pero es una sensación muy oscura y empieza, yo lo veo como él empieza a moverse, empieza a navegar y es como si al salir de ese cuadro saliera de muchos cuadros, cada vez el cuadro va siendo cada vez más grande, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y él sale totalmente y va como cruzando por diferentes dimensiones y ahí no veo un punto final, es como si de alguna manera el punto de navegación en el que se encuentra él tuviera diferentes formas yo lo veo como si él se mueve para acá, se mueve para allá, pero de alguna manera pasa como por ciertos ambientes energéticos o por ciertas dimensiones. Ok, a ver, Nico, fíjate, Sí. quiero que observes, fíjate bien, estos miedos que lo están poniendo en esa situación, cuando uno, la célula, y así es la energía, tenemos 2 etapas. Cuando la célula está en forma de empezar a mutar, a crear, a volver a nacer, a volver a ser, a crecer, o en protección. Cuando estamos en modo de protección,
la célula se encierra, no crece y empieza a salir, por ejemplo, la enfermedad, y eso lo ocasiona el miedo. Observa si este miedo lo mantiene en esta forma de protección, porque si lo mantiene así hay que verificar qué creencias son las que él está manejando para seguir sintiendo la necesidad de protegerse, ya de forma inconsciente. Mientras ves eso, Margarita, yo quiero que tú observes cómo es que él va cruzando estas dimensiones y qué va haciendo en el tiempo que va cruzando de una a otra. Quiero que me describas energéticamente lo que él está haciendo. Nico. Iracema, yo no siento que el miedo lo impulse a protegerse, más bien lo impulsa a huir. Es como si él está en una constante de huida energética y el miedo que él produce en la parte de atrás de su espalda crea como unos conductos, como unos canales que lo hacen moverse en distintos niveles, porque es como si él se estuviera jalando, haz de cuenta, como que si él está en un estado energético y siente el miedo y es como si lanzara una cuerda, se toma, pero la cuerda es como retráctil, entonces automáticamente se jala ante esa dirección. Y es por eso que tenía yo esta sensación de como comer culpas, porque él va atravesando distintos pensamientos, distintas instancias energéticas y va consumiendo residuales que encuentra en esos espacios. Ok. Busca dónde fue la forma en que él aprendió que huyendo es la forma de mantenerse vivo. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver a José en el momento que él empieza a concentrarse y sus ojos parpadean, es como si el cuerpo que se desprende es el que toca el cuerpo que está sentado ahí físico y es como si de alguna manera lo protegiera y el cuerpo está ahí sentado. Una vez él ya siente que este cuerpo está envuelto en una energía que él mismo produce, haz de cuenta en la medida que él va pasando estos portales, yo veo aquí el centro, veo la tierra, pero veo cómo de la tierra él se conecta a unas tierras paralelas que están, al principio veía un par de tierras, pero en el momento que él cruza este primer paralelo de tierra, haz de cuenta es como si la misma tierra paralela empezara a reflejarse en diferentes tierras. Entonces en este momento no te podría decir cuántas son porque hay una infinidad de tierras en las que él está manifestándose. Entonces, cuando él pasa, él va pasando por este primer, digamos, por este primer portal, llega como a un punto donde, haz de cuenta, en el centro de este portal, entre la tierra física y la tierra paralela, haz de cuenta, parece como si hubiera un centro de energía. Y él lo que hace en este centro de energía es como si él la rodeara y se llenara de esta energía. Haz de cuenta, es como si él siente que esta energía le va a permitir seguir a este mundo paralelo y le da como podríamos decir que es como la protección para poder seguir navegando hacia otras dimensiones. Y ahí él va pasando por estaciones similares a estas hasta que él mismo se va encontrando en esta tierra paralela. Y cuando él ya está a puertas como de esta tierra paralela, haz de cuentas como un puente donde él empieza a ver esta tierra y se ve la tierra, fíjate que la tierra en vez de verse redonda, es como si hubiera un círculo en la tierra y aquí hay una especie de triángulo. Ese triángulo es un portal en el que él empieza a acceder y muchas personas por otros puntos también están accediendo a esta tierra paralela. Ok. Observa por qué es que él quiere ir y manejarse en estas tierras paralelas y cuál es el alimento que está tomando de este centro energético del cual él está tomando alimento energético. Sí. Mientras vas ahí, Nicolás. Mira, es que yo vi algo, mira, haz de cuenta que cuando yo sigo la conexión que hay ante esta necesidad de huida, yo lo observo en un espacio previo a esta vida, en donde él está como en conferencia con otro ser y él está solicitando esta programación. Haz de cuenta que él viene con una encomienda
porque él tiene una capacidad de viaje, es como yo lo entiendo. Su capacidad de viaje le permite no solamente entrar a un espacio, sino poder atravesar el espacio dentro de sus espacios. O sea, cuando él accede a una fisicalidad o a un tipo de realidad manifestada, accede en gran parte de manera consciente a todas las posibilidades del mismo acceso. Entonces, él venía con la encomienda de cuidar a un clan en la fisicalidad. Oh. Entonces, él iba a entrar con la capacidad de poderse comunicar con las instancias de toda la múltiple realidad en la que iba a estar para poder dar respuestas al clan. Era como si su infancia tenía que haber sido educado como para haber sido como algún tipo de de brujo, santero, algo así por el estilo, que iba a tomar en el consecuente un liderazgo. Entonces, él lo que hace es que llega a esta instancia previa al nacimiento y solicita la programación de huida para que su cuerpo físico nunca esté en paz, como que nunca se permita como un tipo de tranquilidad, que siempre detecte como movimientos espasmódicos en el ambiente, como lucha, problema, estrés, todo esto, para que siempre esté como en constante movimiento, para que no se quedara ahí en ese lugar. Es como si él hubiera solicitado esta programación en un estilo de autodefensa, pero esta programación añadida con su capacidad de desplazarse en la múltiple realidad no ha podido centrarse en un nivel energético y ha estado siempre en movimiento, tanto físicamente como energéticamente. Ok. Quiero que observes y me digas cuál es la programación específica que pidió este ser y luego que me digas cómo se llama este ser para hablar con él. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, cuando lo veo que él para en esta estación, haz de cuenta es como una especie de bala porque tiene una forma curva y tiene una forma de columna y en la medida que él va poniendo sus manos en digamos, esta parte superior que parece como una especie de semicírculo en cristal, hay como una especie de energía, haz de cuenta pareciera algo muy, muy tecnológico y al poner en las manos, él va sintiendo cómo empieza a entrar esa vibración en él y le da esa capacidad de poder manifestar su cuerpo, digamos, en otra vibración. Esa vibración le da a él una sutilidad, como una sutileza para que él pueda seguir transitando en este portal. Como les decía, al entrar, digamos, a este portal que es una triangulación, parece como un triángulo dentro de una esfera, en la medida que él va accediendo a este puente, haz de cuenta, él tiene que entrar como si estuviera arrodillado. Entonces, él va entrando, hay mucha luz. Este es un espacio donde emana mucha luz dorada y es una luz muy, muy brillante, pero en la medida que él va accediendo a este espacio, haz de cuenta, se van viendo pequeñas pirámides de lado y lado. En el centro hay tres pirámides y es como si en cada una de estas pirámides hubiera como un ser, pero no es un ser que es físico, es como si hubiera una estatua de diferentes seres que han representado a través de la historia de la Tierra, como toda esa ovación, toda esa sumisión, toda esa adoración. Entonces se ven diferentes y él va pasando por cada uno de ellos y va pasando lado izquierdo y derecho y es como si él estuviera de alguna manera haciendo inclinando su cabeza y se parece como una especie de templo etérico, porque no solamente él está entrando, entra mucha gente, y haz de cuenta, es como de estas tres pirámides, ahí parece, la semejanza es como una especie de iglesia, pero veo como gente se reúne a recibir información, y esto te cuenta es como si fuera una especie de escuela esotérica. Mm. Ya él ahí se va poniendo en su posición y esa posición, haz de cuenta, y es muy particular porque todos tienen el mismo color dorado. Todos es como si su cuerpo estuviera transformándose en un tono en el que pueden ellos estar en ese espacio. Ok. ¿Quién es el director, maestro, guía, lo que sea, de esa escuela esotérica? Sí. Mientras ves eso, Ujú. Nicolás. Mira, Iracema,
Yo lo que observo es que en su capacidad de movimiento que él maneja, él cada que llega o se produce en una instancia consume de su fuerza vital energética. O sea, por ejemplo, digamos que tú tienes la capacidad de viajar a cualquier país del mundo, pero al llegar ahí no vas a tener ni dinero, ni comunicación, ni una forma de entablarte en el espacio. Es como poder moverte en Ajá. las peores circunstancias, porque a la hora de hacerlo consumes la capacidad que te va a dar de manejarte en ese lugar, en ese espacio. Entonces, él haciendo conciencia de su capacidad y el cobro que obtiene el cobro que él tiene que entregar de la misma, y es por eso que él consume culpas, porque es como si con eso se rellenara. Él llega a este espacio, es como una puerta, y en la entrada está este ser es como, pues es como un humanoide, pero grande, como de hombros muy grandes, robusto, así que está sentado, y se llama Jafet, Ujú. y él llega con él, y él lo que le solicita es que haga una como adición de conciencia dentro de la área genética, en donde la apertura le permita constantemente tocar como un choque eléctrico que le haga sentir en parte el miedo, pero también en parte esta condición como de al moverte consumirás tu fuerza vital, como para unirlas y producir esta sensación de huida, para que él active cada que se le quiera asignar como una estrategia energética, algún tipo de manifestación esotérica, algún tipo de contribución mágica, él sienta estos espasmos y se aleje. Ok. Como para empezar, él lo que desea es empezar a separar su instancia energética de esta capacidad de multiconexión, porque es como si después de haberlo aprendido, ha comprendido cuánto le ha acarreado en lentitud de proceso y cómo su misma energía ha iniciado como a autoconsumirse. No, y aparte se está autoengañando porque él cree que va avanzando, que va Ujú. evolucionando y al final de cuentas se está involucionando porque él mismo con esas culpas y con estas cosas va negándose a él la propia capacidad que tiene de manifestarse. Déjame hablar con Jafet. Jafet, Sí, hola, ¿qué tal? hola. Jafet, ¿qué es lo que es este acuerdo que has hecho con José? Me ha solicitado, Ujú. me ha buscado, Ajá. porque puedo abrir una instancia genética energética. Ujú. Quería algo, un trabajo bien hecho. ¿Y dónde te consiguió? Nos conocimos hace tiempo. Ujú. Tenemos habilidades diferentes. Ujú. Simplemente conocíamos de nuestra existencia. Y al entender lo que quería hacer, me buscó. Ok. ¿Y qué beneficio recibes tú de esta situación que has hecho con él? Hay momentos de sobrecarga emocional en el humano Ujú. que te permiten acceder de alguna forma como a una fruta muy dulce o a un caramelo. Son estos momentos los que él me entrega, digamos Mm. que en instancia física yo los llamaría espacios de pánico, Ajá. momentos en los que tiene que tomar decisiones abruptas, Ujú. donde hay emociones muy fuertes, Ujú. sensaciones físicas. Eso fue el acuerdo, ese fue el conducto que me entregaría.
Ajá, ok. Te quiero preguntar, ¿es por eso que él cuando era pequeño no distinguía entre vivos y muertos por esta sensación de necesidad de pánico? Mm, supongo que ha sido siempre muy favorable para mí, pero esas Mm, habilidades de él son innatas. ujú. Bueno, pero a ti te beneficia. Claro. Ok. Los sueños en caída libre donde no sabe hacia dónde va. Muy poco. Los residuales energéticos no son Mm, tanto de mi consumo. ok. Necesita existir el pánico en su fisicalidad. Esa situación de que él siente que se le mueve cierta energía de una parte de su cabeza a la otra y así. ¿Eso no es tuyo tampoco? No, eso no es mío. Yo estoy en Esta, una instancia más física, más externa. esta necesidad de contactar con personas que lo hacen sentir vulnerable, que lo hacen sentir envidiado o que lo hacen sentir de alguna forma que van presentando situaciones en su vida donde él va viviendo circunstancias de rechazo o de desajuste en el trabajo, como persona, en sus relaciones o como familia, ¿eso sí es tuyo? Sí, son las instancias que Mm, producen pánico. mm. Esa situación de que él está en un país eh, distinto al suyo, con una posición diferente porque el trabajo y que si lo sacan y que si lo dejan y que si lo ponen y que si lo traen, ¿es parte de lo que tú consumes de él? No necesariamente todo el proceso, pero sí de los residuales que pudieran manejar todas Ujú. estas experiencias. Al final él tiene la capacidad de manipularlas y llevarlas hacia la mejor instancia, pero cuando decide por el pánico, eso es lo que yo tomo, ese es mi dulce. Ok, déjame con Nicolás. Nico desconecta. Mira, Ok, descansa un minuto, Margarita. Por eso es una trilogía de seres. Ellos se Ajá, llaman Adama, Adamus y Adina. Y, Adama, Adama, Adamus y y Adina. Adina, sí. Ajá, Son una trilogía de tres seres que están en esta, como te decía, pareciera como si fuera una mm, especie de escuela. Y, ujú, y ahí es donde están todos estos seres escuchando como el adoctrinamiento de sus palabras. ujú. ¿Qué tipo de doctrina? O sea, entra a un lugar donde estén hablando y qué es lo que les están diciendo energéticamente. Energéticamente les están explicando la apertura del tercer ojo, lo importante que es la apertura, aperturar, Mm, porque para ellos todos los seres que están aquí en este espacio mm, tienen esta capacidad, les hacen sentir que ellos son unos seres, seres especiales que tienen capacidades extraordinarias para poder acceder a esa apertura y en la medida que ellos pueden aperturar ese tercer ojo, pueden viajar a través de las dimensiones, tienen una capacidad mayor, una percepción mayor y todo lo que tiene que ver con los adoctrinamientos mm, de las creencias de estos seres, de estos guías y de estos maestros, de alguna manera es llevar toda esta energía y llevarla a la tierra, así ujú. la lleven de una forma en su subconsciente, de alguna manera la van transmitiendo y lo que van permitiendo es que estas doctrinas y toda esta necesidad del humano, de la apertura del tercer ojo, de la búsqueda del ser, a través del ser, a través de ellos, hacen que de alguna manera ellos se sigan sosteniendo, digamos, estos templos, como los llaman ellos, esotéricos, se sigan sosteniendo aquí a unos, digamos, a unas distancias que están muy cercanas a la Tierra y que están también representadas en los puntos geográficos de la Tierra. Ok. Nicolás, ve y busca esos puntos geográficos de la Tierra donde están representadas estas formas de doctrina o de adoctrinamiento mientras yo hablo con estos tres cerecitos. Margarita, ¿me Ujú. permites Sí, hablar con sí, Adama? sí. Mm. Adama, Bienvenida y bienvenidos todos a este espacio de paz,
de Ajá. amor. Ujú. Oye, ¿En qué Adama, puedo servirte? Claro, ¿en qué puedo servirte? ¿qué es este espacio de paz y amor? ¿Qué es lo que haces tú en este espacio de paz y amor? Cuando, cuando un ser en la tierra está buscando espacios, está buscando seres, guías que le transmiten esta paz y esta tranquilidad, simplemente se hace una conexión inmediata. Mm, Cuando se hace esta conexión inmediata, estos seres pasan por un reconocimiento energético, porque no todos los seres pueden acceder a este espacio, solamente un grupo específico puede entrar acá. ¿qué características tienen los que entran a ese grupo específico al cual tú perteneces? Los que tengan una profunda fe en que hay algo más allá en Mm, ellos que pueden darles eso que ellos en algún momento no se pueden otorgar. Hay que tener una fe muy profunda, hay que creer muchísimo en, en lo que, en la intención. Una intención que trae fe es una intención que abre puertas maravillosas, tan A ver, maravillosas que pueden llegar a este espacio. a ver, no, no, no. A ver, ¿qué es para ti entonces la fe? La fe es creer, es esa fe Creer. ciega que permite que puedan estar en cualquier espacio. Mm, Es interesante porque am, mi percepción es que al final el ser humano carece de esa fe profunda porque la vuelve tarde o temprano una necesidad, porque la fe profunda es confiar y el ser humano a veces carece de confianza y de que las cosas por certeza son como son. Entonces me llama la atención que tú dices una fe profunda y luego al terminar tu palabra me estás hablando de una necesidad. O sea, yo ya no entendí. ¿Qué es en realidad lo que tú estás buscando en alguien que llega contigo, pero con honestidad y sinceridad? Porque luego dices las cosas y me haces bolas y yo no creo que son por ahí. Dime. Son ambas caras. Mm, Al final, la misma fe los trae acá, sea por necesidad, sea por carencia, sea por miedo, ah, sea por lo que sea. El pedir simplemente es una forma de acceder a algo que está fuera de ellos. mm. Entonces, Entonces, ¿qué importa el juego de palabras? ¿Qué no, importa? no, Al claro que sí final importa. llegan aquí y llegan eh, de una forma sumisa, Mm. pero también tan maravillados de ver estos espacios, porque son espacios que ellos no logran sentir y percibir en la tierra. Son diferentes, pero a la vez también son similares, O porque sea, son templos. a ver, nada más para aclarar esto, para que ya me quede súper claro. Tú Ujú. ves la fe como una creencia de una esperanza personal, no como una Sí. virtud humana. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí dime, ¿cómo es que eliges tú a las personas que están con la vibración necesaria para estar donde tú estás? Tienen que creer para poder estar acá, porque de lo contrario estarían en otro lugar. Claro. Tienen que haber conectado en algún momento de su existencia con este lugar. Tienen que creer que existen otros mundos que les pueden dar a ellos ciertas, digamos, ciertas cualidades para que ellos puedan sentir ese placer de estar acá. Entonces, esto va siendo gradual, va siendo de alguna manera, dependiendo de la existencia y la profunda creencia en Claro. algo que va en el más allá. Si la persona no cree que hay un más allá, si la persona cree que no hay unos mundos, que no hay otras existencias donde ellos pueden vivir el goce fuera del cuerpo físico, es imposible que ellos puedan acceder acá porque ellos mismos no abren esa puerta
y la puerta que se abre es a través del creer. Claro. Ok, me quedó muy claro. ¿Me permites hablar con Adamus? Sí, por supuesto. Ok, Adamus. Hija mía, bienvenida a este espacio. Ay, ¿qué tal? Mm. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces con todos estos hijos tuyos, como los llamas? Mi energía es mucho más contundente y me gusta más la disciplina. Yo lo que hago es observar, hago una primera calificación de las almas que pueden estar aquí en este espacio, de los seres. Ah, Si yo considero que ellos pueden estar en este gran espacio, se les da un permiso y una autorización. Si yo veo que no, simplemente no entran a este espacio. ok, Así de sencillo y así de claro. ok, ¿qué es lo que observas y calificas de los seres que están ahí? ¿Cuáles son los puntos? Su energía, cuando la energía viene dispuesta, abierta a aprender, no a curiosear, porque hay muchas almas que quieren curiosear qué hay acá, cómo somos nosotros. Esas almas no me interesan porque esas almas de alguna manera Mm, son almas inestables, no son almas que quieran realmente tener un propósito en ellos mismos y tampoco quieren despertar en ellos todo ese conocimiento que hay en ellos a través del conocimiento que les prestamos y que les mostramos en este lugar. Entonces, al final, los que están acá es porque realmente lo quieren, lo desean y lo proyectan. ok, realmente quieren acceder al conocimiento y haces alguna prueba energética para que no te vayan a engañar, por ejemplo. No, yo mismo puedo, la capacidad de poderlos leer a ellos es muy fácil, porque simplemente la energía, cuando la energía duda, cuando la energía de alguna manera quiere ser curiosa, su Ujú, vibración es diferente, es mucho más opaca y se mm, siente. Simplemente hay que observarlos para sentirlos. mm. Y simplemente la energía retrocede, da media vuelta y sale de este espacio. Bueno, pero eso es engañoso, porque también alguien curioso puede engañarte energéticamente, ¿no? Pues que vayan a curiosear a otras partes, no a esta. En este espacio son para almas que son comprometidas a un Comprometidas. conocimiento, no a Ajá. almas que simplemente son a medias. Y de eso hay mucho en la tierra, ese tipo Ujú. de almas que están ahí, ni son de acá ni son de allá. Oye, y si yo quisiera entrar ahí a tu escuela, ¿me aceptarías? Pero por supuesto puedes entrar aquí a este espacio. ¿Sí? ¿Y qué Sí. necesitaría? ¿Qué necesitaría hacer? Simplemente que quieras, que lo pidas y que Ajá. quieras acceder a este gran conocimiento para que puedas llevarlo a la tierra de nuevo. Ujú. Hay muchos representantes míos en la tierra. Así como cuáles. Hay muchísimos que están en diferentes puntos de la tierra que tienen la capacidad de canalizarme y cuando ellos me canalizan, son muchos los que me oyen a través de estos grandes canalizadores. Hay Ujú. muchísimos. Te puedo decir que hay más de 2000 canalizadores míos en la tierra. Entonces, simplemente yo tengo esa capacidad, puedo estar acá, puedo estar allá. Esto mismo se les enseñan a estos discípulos, el poder aprender y el poder manejar las dimensiones para que puedan estar en varios puntos y en varias dimensiones a la vez. Porque esta doctrina no solamente está en la tierra, esta doctrina se presenta en diferentes dimensiones del planeta Tierra. Mm. ¿Y cómo llamaríamos a esta doctrina? ¿Qué nombre recibe? El conocimiento, el gran libro del conocimiento. Mm, ok. Y por ejemplo, ¿quién te canaliza que quizá yo pudiera conocer o no sé? Dime alguno que sea como más, El más importante fue Saint Germain. Él fue ah, el gran representante mío en la tierra. mm,
Y como él, hay muchos que van en diferentes periodos de la tierra. En estos periodos Ajá, van llegando en momentos adecuados y ajá. no solamente adecuados, sino en personas que están listas y dispuestas con sus corazones abiertos para poder recibir toda esta gran energía que yo proporciono Ok, y que podría proporcionarles a ustedes, por supuesto, si están abiertos a recibirla. ok. ¿Y a cambio de qué? A cambio de ser seres de un gran conocimiento, de una gran palabra, de ser como los grandes mesías de esta gran doctrina. Por eso Mm, son pocos, muchos los llamados y pocos los elegidos. mm. Llevar la palabra es un gran honor para ustedes. Perdón, me dio un ataque de tos. Nico, Margarita desconecta. Ujú. Mira, lo que yo veo está conectado como a toda esta red de la que hablan estos seres que están con Margarita. Ah, Son como espacios, sí, son como pirámides porque tienen estructuras triangulares, pero tienen como sus propias instancias, sus propias dimensiones, y son como pequeños, como grandes, como si por abajo tuvieran como un tubo así que conecta con la Tierra y que se establecen en distintos puntos, pero yo los veo moviéndose siempre en línea vertical de tres, o sea, que recorren, por ejemplo, espacios físicos de manera vertical así en tres, y luego todas esas tres se unen a una en un espacio así como para enfrente en el centro, y luego ese una se vuelve a desprender en tres y otra vez en vertical, y siempre están como en este movimiento como de contracción expansión. Por ejemplo, pueden estar ubicadas en Canadá, México y Venezuela, pero cuando se expanden pueden llegar a ser Argentina, El Salvador y Alaska, por ejemplo. Se están constantemente haciendo esto, y hacia enfrente la que está sola, por ejemplo, la que está más directa a este espacio, está en África, y luego esa se abre y abre hacia Europa, Asia y Asia del Sur, y luego se vuelve a cerrar en Australia, y luego vuelve a abrir a estas tres de América. Y es como si fueran como instancias, como iglesias, como universidades de cristal que se contraen y se separan y están así en movimiento alrededor de todo el planeta, y están conectadas como con esta instancia de redes de seres que tienen capacidades, digamos, extraoculares, de magia, que manejan mucho estos estadios de la conciencia en la que manifiestan una realidad en base a lo que les otorgan de fuera, o que están muy como contenidas en religiones, pero no religiones como las básicas, sino religiones más metódicas, rituales, en las que hay más involucración de símbolos, de tiempos, de espacios, de lunas, de días específicos y todo esto. a ver, busca si hay, porque puede ser que no, alguna conexión con este Jafet y esta necesidad de José de poder acceder a este tipo de escuelas esotéricas. Mientras buscas eso, Margarita, Sí, ¿me dejas hablar ahora con con Adina. Adina? Sí, claro. Sí, Adina, sí, ¿qué tal? muy bien. Yo represento el amor en la tierra, Mm, ¿y qué tipo de amor? la dulzura. Represento la compasión. Ujú. Represento a aquellos que sufren, aquellos que buscan consuelo en mí, aquellos que quieren sentir mi energía para ser sanados, para que su corazón pueda sanar. Represento a tantas y tantas, tantas formas en la tierra. Represento la energía femenina en cada uno de los seres que habita en ella. A ver, dices, represento el amor y la dulzura en la tierra. Ujú. Y yo estoy con todos aquellos que sufren. O sea, Sí.
O sea, Y hay muchos llegan, que sufren en la tierra. o sea, el amor que tú dices es llegar a ti o llegar al amor a través del sufrimiento, no hay otra forma. El ser, hay que entender que el humano que vive en la tierra y sufre siempre está buscando la manera de sanar ese sufrimiento cuando él no lo entiende, cuando el sufrimiento lo lleva a una victimización y eso hace que la victimización lo sí haga sentir Mm, como un ser como mendigo en la tierra mm, y no encuentra a su alrededor esa mm, mano que lo apoya, esa mano que puede permitirle sanar ese dolor sin necesidad de buscar tantos caminos. Yo mm, soy un camino directo a cada uno de ellos. mm. ¿Y qué son las características que viste de José para que estuviera contigo? Él sufre como los humanos que han sufrido en la tierra, él siente el dolor, él está en una búsqueda y eso es maravilloso en José, Mm, porque cada vez que él quiere buscar, cada vez que él quiere abrirse mm, a nuevos espacios dimensionales, ahí es donde él está buscando esa manera de sanarse, esa manera de proyectarse en un mejor ser humano en la tierra. mm. Entonces, eso es maravilloso y es admirable en hombres como José que entren en este camino del conocimiento y de la sanación. A ver, pero tú dices proyectarse como un mejor ser humano en la tierra. ¿Mm? La Tú ya proyección es sabes, la búsqueda. es la búsqueda, ¿Mm? porque al final de cuentas esta proyección no la puede hacer de algo que él no tiene. Entonces, dentro de todas sus creencias, carencias y necesidades, va buscando esta forma de proyectarse y se vuelve a vivir en carencia, en necesidad. Entonces, nunca sale de lo mismo. Pasa, pero puede mejorar, por supuesto. Él puede ir Ah, claro. mejorando en la medida que sus propias proyecciones y en la medida que él va conectando con esta sabiduría que hay en este espacio, le permiten ver un reflejo de lo que es él. A ver, pero tú eres el amor y la dulzura de ese lugar. Y te voy a decir una cosa, al final, ¿cómo va a poder proyectar otra cosa si me está diciendo, primero, Adama, que están basados en la necesidad y en la carencia? Y luego me dice Adamus que están basados en el conocimiento para de alguna manera proyectar a los demás lo que hay en el exterior sin, o sea, sin ni siquiera filtrar lo que les están dando. Y tú me estás diciendo que hay un amor que se proyecta, pero de todo esto es un engaño, es un vil engaño. Lo puedes ver de esa forma, pero ellos no lo ven de esa forma. Mm. Entonces, Este caminar entre dimensiones es un engaño, es para ustedes poderse mover libremente dentro del cuerpo de José y ustedes poder mover en dimensiones si eso es una habilidad natural de él. O sea, mm, están utilizando las habilidades de las personas natas para conseguir lo que ustedes quieren conseguir. bueno, y el que se deja utilizar, pues aquí es bienvenido. Mm, Así es. mm. Si no fuera de esa forma, seguramente nosotros y este espacio no existiría, pero existe. Oye, amor, pero ¿para qué te enojas? Ya te cambió el tono de voz, ya te pusiste más seria, pero si eres puro amor. Lo soy. Soy expresión del amor en diferentes formas. Ah, Puedo entonces, ser tan dulce, pero puedo tener un amor muy contundente en mi expresión, pero no deja de ser amor. ah, o sea, también tú, la rabia en algún momento puede representar el amor que tú eres. Bueno, la rabia no tanto hasta ese punto, ¿no? Porque la rabia ya es una expresión diferente, ya es una energía diferente.
ya se sale de los parámetros que es el amor, pero sí el amor se puede expresar en formas muy dulces, en formas muy suaves, en formas muy contundentes. Ajá. Entonces, no importa cómo se reciba esa energía, al fin y al cabo sigue sintiéndose y percibiéndose y expresándose como un amor. Mm. A veces se necesita que el amor se exprese de esa forma. A veces se necesita que se exprese con dulzura. Eso depende de cada ser que está aquí en este espacio. Y tienes entonces mucha gente ahí en tu escuela. Oh, mucha gente nos invoca, mucha gente nos conecta, mucha gente nos visualiza a través de diferentes herramientas. Las diferentes herramientas que hay en la Tierra Ajá. hacen que sea un conducto directo para Mm. poder estar con nosotros. Ok. Déjame con Margarita. Margarita, Ujú. ¿cómo te sentiste? Es raro porque de alguna manera se sienten al principio o se siente o se sentía una energía femenina muy dulce, pero a la medida que tú los vas como desmantelando, es ahí donde empiezan a sacar como esos verdaderos rostros de los que ellos, de lo que realmente son ellos, son como si ellos utilizaran en Mm, este, ¿te acuerdas que vimos que José pasaba como por este camino y de alguna ujú. manera él entrega esa energía, parece un Sí. generador de luz donde todo lo que se entrega hace que de alguna manera se Mm, proyecte en lo que cada ser quiere ver. Entonces sí hay un colectivo aquí de humanos que proyectan esta energía y ellos van creando estos grandes templos y por supuesto son mm. las creencias de cada uno de ellos. Ok, fíjate una cosa. ¿Sí? Quiero que observes ahora en José cómo está conectado con esta forma de seres y quiero que me observes en qué parte de su cuerpo están conectados, pero de su cuerpo energético y cómo le afectan, ya sea emocional o espiritualmente. Mientras ves eso, Nico. Yo sí veo una conexión entre Jafet y esta como selección de redes de información que Ajá, manejan todos estos seres. ujú, Pero este Jafet de alguna forma se muestra como un graduado de algo, haz de cuenta. ajá, Y ya tiene como varios ciclos de su misma instancia que se recicla de manera energética, pero que no se ha manifestado. ujú, Y está como ubicado en una de estas zonas, de estas escuelas energéticas, pero en un punto más energético, más por fuera del planeta incluso, en donde ujú. se posiciona, y ahí él es como si su enfoque fuera las instancias genéticas, el manejo o la apertura de las dimensiones genéticas para la instrucción de programación. Y Ok, de alguna forma es como una dependiente de todo esto que se manifiesta aquí, que está en la Tierra, porque en algún punto tanto pueden llegar a él de manera individual las entidades a solicitar algo, ajá, como estas escuelas o estas iglesias piramidales pueden mandarlos hacia con él para que él haga algo en pro de este beneficio. ok. Vamos a empezar a trabajar, chicos. Ujú. Ujú. Fíjense, muchas veces, en búsqueda de lo que nosotros creemos que es la verdad, nos enfrascamos en diferentes, vamos a decir, trampas de nuestro propio tiempo y nuestra propia existencia para poder ir justificando ciertas situaciones y experimentos a los que nosotros aceptamos por sentirnos que pertenecemos a algo o a alga o a alguien que está como más elevado. Es como si utilizan a las personas con esta necesidad de crecer espiritualmente y las toman y las encarcelan. Al final, como humanidad, tenemos que entender que nuestro crecimiento espiritual es una cuestión de nosotros, que podemos observar ciertas cosas, pero habrá cosas que con nosotros nos latan, como decimos nosotros, o sea, que te laten en tu interior y hay cosas que no. Y entonces muchas veces nos utilizan
por querer ser o por querer pertenecer o por tener a un referente o por tener un ídolo o por querer hacer algo. Y entonces, en este sentido, vamos presentando todas las carencias y de esas carencias es que se aprovechan estos seres. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Primero, Nicolás, vas a las memorias del ADN donde tú empiezas a observar que se transmiten en él de generación en generación estas necesidades, fíjate bien, de, aquí me dijo él, de mantener al clan vivo, de mantener al clan estable para poder pensar que necesita estar aquí para mantener ese clan. Mientras buscas eso, Margarita. Bueno, lo que yo empiezo, digamos, a observar en José es como si veo su hemisferio derecho y izquierdo. ¿Qué pasa? Las creencias de cada uno de los hemisferios no son las mismas. Hay creencias Claro. que son mucho más racionales y hay unas que son mucho más emocionales en José. Entonces, ¿qué pasa? José trae, haz de cuenta, es como si él fuera un mapa de muchas existencias en las que ha ido transitando y ha ido creyendo en muchas de las ideologías en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Es muy interesante porque las pirámides que él está viendo también representan las creencias que han estado sembradas en la Tierra. Por eso es que estas pirámides etéricas, también estando representadas en la Tierra, si tú ves, hay una triangulación en José que es California, Perú y hay una en Indonesia. Entonces, estas pirámides que no son las tradicionales de Egipto y las que están en diferentes puntos de la Tierra, hay unas pirámides que están escondidas y que representan este tipo de escuelas. Entonces, todo lo que está representando aquí para José, haz de cuenta, es una información que él trae de una cantidad de creencias que de alguna manera lo llevan a conectar con esta multidimensionalidad. ¿Y cómo es que José conecta con la multidimensionalidad? A través de sus sistemas de chakras. En los sistemas de chakras, él se va permitiendo como ese viaje a través de estos centros energéticos y de poder enraizar lo que representa el séptimo chakra, que es lo más sutil. Es como si esos viajes van descendiendo en información hasta que se enraizan en el primer chakra. Ahí, cuando estas creencias están enraizadas en este primer centro, es como si su mismo cuerpo empezara a manifestarse a través de esas creencias, y ahí es cuando las creencias van tomando forma en él. Claro, porque al final trabaja con seres que no son él mismo, pero que él los hace ser parte de él para sentir que está haciendo su trabajo. Entonces, quiero que empiece primero a mantener estable todo su sistema de chakras para ver cómo los va moviendo poco a poco, ahorita que empiece a trabajar con Nico lo del ADN. Primero, todos los chakras, desde la corona hasta el chakra raíz, vamos a hablar de los 7 principales o de los más conocidos, porque si nos metemos en todo lo que hay, bueno, todo se permeará. Sí. Entonces, vamos ahí y primero quiero que empiece a abrir estos centros desde su parte psíquica para limpiar toda la basura, toda la memoria y toda la creencia que ha aceptado como verdad. Nico. Pues justamente, Gacema, esta forma en la que se anclan o esta forma en la que absorben la energía, como tú lo mencionabas hace un momento, es como si cada uno de los seres que se conectan con todos estos espacios son consumidos de esta forma, de manera vertical, al igual como se colocan en los espacios de la Tierra. Entonces, es como si bajaran a través de los centros energéticos como líquidos energéticos que van y se consumen por la parte de abajo y son depositados, y al ser depositados al suelo o a algún espacio o algún limitante, son luego como puestos enfrente como a forma de energía para que en el residual puedan volver a ser consumidos. Y es como si esta es la forma de alimentación de todos estos espacios y cómo conectan, cómo ensamblan a las entidades que llegan y se contraen aquí. Lo hacen en base, la base lo que produce todo este consumo es el entender
que lo superior, lo divino, lo externo, lo magnífico, lo maravilloso, es una fuente de energía que es como este espacio, como este gran rector que veía Margarita, y que de ahí tú obtienes, pero lo único que haces es permitir que entre una energía que te barra toda la tuya y te la retire por enfrente para presentártela después como algo nuevo, novedoso que tú puedas consumir. Fíjate, dentro de su ADN hay una zona, vamos a llamarle zona de registros, donde el ADN va guardando todas las memorias de lo que nosotros vamos viviendo como experiencia en otras vidas. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir de que no tengan momentos difíciles, de que no se sienta a veces devastado o cansado. Pues es parte de nosotros, de la humanidad, y es parte de manejar nuestras emociones. Pero aquí quiero que accedas a estos registros que él ha dado como cuando desprecias algo o que no le ha dado la suficiente importancia, y sin embargo son los registros que realmente lo tienen anclado a lo que quiere ser y no a lo que es, porque ahí él se está limitando. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, lo que se empieza a ver en los 7 chakras principales es una figura base que es el infinito. Entonces el infinito se va representando o va representándose de diferente forma desde el séptimo chakra hasta el primero. Haz de cuenta qué pasa, este infinito se ve en forma holográfica, es como si tuviera una dimensión mucho más profunda en el ser, porque aquí vamos uniendo su cuerpo físico y su cuerpo energético. Entonces, en la medida que pues voy viendo cada uno de los chakras de José, haz de cuenta, van formándose los símbolos que representan diferentes ideologías, creencias, templos, rituales. Y hay algo que es bien interesante porque fíjate que hay unos que ya son vividos por José, hay otros que son Claro. potenciales a futuro donde él podría conectarse, digamos, con la masonería, podría conectarse con diferentes religiones que se van a ir implantando a lo largo, digamos, de la historia aquí en la Tierra. Entonces, por eso es que se ven como 3 pétalos, se ven como formas geométricas que van cambiando. En la medida que José va liberando, es como si de alguna manera estos centros energéticos empezaran a volverse todos de forma circular. Porque fíjate que en ciertos momentos los chakras pierden su forma, digamos, su forma de movimiento, como las manecillas, y de acuerdo a lo que haya incorporado, ellos mismos van cambiando de forma. Entonces ahí se está haciendo una gran limpieza y es una limpieza que va tomando desde la fisicalidad, que es lo más denso de José, hasta lo más sutil que tiene José. Fíjate, ahora, en este plano histórico, fíjate, quiero que empecemos a trabajar también en ese nivel de chakras con su campo genético, también en este forma de que es difícil para él identificar los momentos tanto de polémica como de debatir, como de aceptar, como de quedarse callado, de donde provienen, fíjate, desde el pasado y en el futuro todo lo que él ya ha decidido, porque en estas posibles formas de verse con otras situaciones, quiere decir que ya lo ha decidido y entonces en eso hay que empezar a cambiar a nivel histórico todo el pensamiento en que él ha vivido estas maneras, ya sea creído que son de forma positiva y han resultado negativos, o de forma negativa y han resultado positivos. Hay que cambiar toda esa estructura. Nico. Mira, Sema, haz de cuenta que cuando tú haces este comando y se apertura como toda su instancia genética, todos los ácidos y todos los componentes que hay en su ADN y se separan, yo lo que voy a hacer, Sema, es que las tiras que normalmente forman el ADN, Ajá. en él están, hay muchas capas sobrepuestas de las mismas tiras, como si una sola tira se viera infinidad de veces hacia arriba y otra que no tantas y otra que más y otra que más pocas y otra que más. Entonces, todas las conexiones genéticas y del ADN que él maneja están todas sobrepobladas y sobrepuestas unas sobre las otras
por eso de su constante movimiento como multidimensional, por de alguna forma decirlo así, porque sus instancias genéticas están todas separadas, sobrepuestas. Ajá. Normalmente en la experiencia la curva aprieta las tiras, lo que hace que las experiencias sean, pues sí, de alguna forma densas, pero densas en el sentido de físicas y sobre todo en conciencia, como una solidez en la que te permite manejar un timón y no una infinidad de timones, que es como él está a nivel genético. Ok, pero entonces esto es algo que ese ser hizo en su campo genético. Entonces lo primero que tiene que hacer es equilibrar la bioquímica que ha desarrollado para que su cuerpo emane o alimente todos estos receptores y estén quitando la energía natural, la que él puede tener para él. Y quiero que los elimine ya. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, lo que veo es que las creencias que están basadas en programaciones hacen en él, digamos, como si él estuviera lleno de espadas dentro de su cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas espadas? Las creencias forjan una personalidad en el ser. Sí. Y lo que estamos viendo aquí, como hay tantas creencias que José está liberando, hacen que vayan saliendo espada por espada, espada, va como en forma de espina, como si fueran como la forma de la espina de un pescado. Entonces, en la medida que se va liberando, esto hace que él pueda liberar también estas energías que de alguna forma limitaban la expresión de su esencia. Sí. Entonces, haz de cuenta, van saliendo, van saliendo, van saliendo con cada una de las informaciones y es como si su cuerpo pudiera de alguna manera liberar lo que es como si saliera un cuerpo de este lado y saliera otro cuerpo de este lado en forma de molde y pudiera emerger, salir, haz de cuenta, un cuerpo mucho más sutil, mucho más blando, que es la propia, la forma, que es como la forma de la esencia de José. Entonces, toda esta caparazón y esta estructura que estaba siendo tan rígida para él, pues obviamente cae y cuando él sale es como si saliera... es una forma como muy acuática y una forma como muy azul, como un azul muy cielo, que es como el punto del color energético de José. Muy bien. Entonces, ahora quiero que todas estas memorias colectivas que ha tomado y que las ha traído hacia sí como una verdad, quiero que empiece a desecharlas directamente desde esta base de su columna vertebral, desde estos chakras que están ahí, para que pueda a todo su sistema inmunológico llenarlo de fuerza a través, fíjate bien, del tiempo y de las dimensiones, para estabilizarlo en un solo lugar. Su esencia es lo que es, y él va a poder seguir viajando, pero a partir de lo que es su esencia, en realidad quiera, no a partir de lo que otros le obligan a hacer. Dime qué es lo que hace, pero ahorita primero Nico. Mira, Sema, lo que hace él es que recalibra toda la composición de ácidos que hay en su ADN. Ajá. Crea unas conjunciones en las cuales incluso manifiesta ciertas mezclas para que unas efervescencias produzcan un movimiento energético que lo que hace, más que nada, Iracema, no es como quitar, porque todo lo que está expandido de alguna forma es el mismo, claro. En un tiraje más amplio. Entonces lo que hace es inflarlo al punto en el que truena para que en la contracción, cuando venga otra vez toda la energía de regreso, se aplanen y se amarren todas las líneas. Entonces se abrazan todas las tiras para crear la conformación del grueso, y ese es donde empieza el proceso que ya va del ADN a la célula, en donde el núcleo de la célula empieza a girar y a manifestarse para continuar como con toda la procedencia de lo que vaya a ser la limpieza proyectada, ¿no? Pero cuando se aprieta, hay una parte en su estructura energética que también como que se asienta y se establece en su campo y hace que se separe y se corten todas las múltiples realidades, porque entra en un centro personal. Claro, y aparte fíjate una cosa, las creencias y las programaciones que tenemos a nivel del alma muchas veces son muy profundas y muchas veces no las aceptamos
porque nos cuesta entender que aceptamos algo para ser humanos. Cuando ya estamos aquí, es como si sentimos esta necesidad ahora de salir a buscar lo que somos, cuando al final de cuentas lo que somos está ahí. Entonces, en esa forma de querer programarnos para ser humanos, y cuando somos humanos querer programarnos para hacer algo diferente a lo que somos, entonces es donde radica ese choque de la creencia y la programación del alma, y se vuelve una forma profunda, como una huella profunda que el alma siempre en cada vida va volviendo a conectar con ella para conectar memorias, conectar creencias y volver a tratar de encontrar lo que en realidad es el ser, por ser, solamente el ser. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas estas programaciones, tanto a nivel del alma, a nivel histórico, a nivel del ADN. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, estas creencias cuando empiezo a liberarlas ya y empezamos a conectar ya con sus órganos físicos y sus órganos y sus sistemas energéticos, fíjate que hay unos órganos que tienen la capacidad de almacenar más emociones y hay otros órganos que tienen la capacidad de conectar como más pensamientos. Entonces, como todo esto está conectado con las creencias que vienen conectadas, fíjate, con los hemisferios, es como si los mismos órganos empezaran como a liberar estas mismas formas y estas formas también están, digamos, puestas a través también de símbolos en los órganos. Claro. Entonces van liberándose estos símbolos, estas energías que van tomando y estas emociones que iban tomando forma y estos pensamientos, y es como si su corazón en un momento estuvo como dividido en cuatro partes. Entonces ese corazón va liberando esas partes, el sistema digestivo también tenía una forma muy profunda, muy adosada, como formas de pensamiento. Entonces esta liberación se va haciendo también en los músculos, también se va haciendo en su sistema óseo, circulatorio, toda la parte también respiratoria. Entonces el cuerpo mismo empieza a liberar todo lo que en algún momento acumuló, guardó y de alguna manera en ciertos momentos lo debilitó. Claro. Entonces es como si todo esto empezara como a salir en su cuerpo en forma de ondas, y estas ondas permiten que la vibración energética empiece a consolidarse en la parte física. Es una metabolización que se hace de estos cuerpos. Ahora fíjate bien, él lo maneja en triadas, pero no necesariamente las triadas que maneja en la parte sutil son las mismas que maneja en la parte física. Entonces, dile a José que primero vamos a empezar con eliminar, para cambiar, para transmutar todos los programas de la luz de Dios, la luz divina, la luz del maestro, todas esas cosas que él ha buscado y ha creído, para extraer todos los programas de dependencia en todos los aspectos de su vida y empezar a trabajar con estas formas de encuadrarse dentro de la situación de vida que le toca vivir. O sea, él se encuadra para no salirse de esta forma de ver. Y ahora quiero que, cambiando esto, empiece a trabajarlo desde sus glándulas. Vamos a empezar con las glándulas, porque él estaba permitiendo que su pineal fuera utilizada por estos seres. Entonces, vamos a empezar con todas las glándulas, la pineal, la hipófisis, la tiroides, todas las glándulas, y dime qué es lo que hace mientras, Nico. La semana, el punto en el que accedemos como a todo el estatuto de programaciones y creencias que hay como en sus configuraciones energéticas. Baja el micrófono, Nico. Baja el micrófono. Empieza, cuando accedemos a toda esta parte de la cuestión de las programaciones y creencias, que es como un entablado, como si hubiera muchas tablas y en las tablas y cada filamento de las tablas son como datos que se insertan y vienen como con una capacidad energética. Cuando accedemos a este espacio,
a condición como de experiencia y también como almática, él va eliminando todas las cuestiones que son añadidas, como todas las secuencias que vienen en respuesta a sucesos, a establecimientos, a palabras, a condiciones, a experiencias, sensaciones, sentimientos y todo eso. Y él va eliminando las que entiende como extrapersonales o no individuales, aquellas que no evocan al propio conocimiento personal, sino que lo hacen acceder como a una estructura alterna, como una estructura foránea. Él elimina todo eso y hace como un vaciado en todas sus cavidades de programación, como si fuera una base de datos y empezar a depurar mucha información. Y yo veo que le sale a través de los poros como un humo, como si fuera un vapor que su piel va transmitiendo hacia afuera, que le va permitiendo liberarse y esto va provocando que en esencia su cerebro más, tanto energético como el más físico, se desinflame y empiece a ver como sus cavidades cerebrales como más expandidas para el flujo de cualquiera, tanto de sangre como de fluidos como de información. Y entonces hay un relajamiento en el área cerebral a causa de la eliminación de todas estas experiencias. Y también hay un relajamiento en todo lo que viene siendo la zona del brazo hasta arriba de las manos, como si muchas de estas programaciones se evocaran aquí, porque mucho de su trabajo energético esotérico, por decirlo de alguna forma, estaba muy enfocado en la anteposición de las manos, ¿sabes? Y de toda esta cuestión del constructo de los brazos. Entonces veo cómo su energía empieza a sentarse en las cavidades que fueron eliminadas, cómo se empiezan a expandir como las memorias que él ha permitido que se queden por instancia, por sentirlas individuales, por sentirlas propias, y cómo van tomando estos nuevos espacios para ir creando esta nueva como imagen de sí mismo, esta nueva como esencia de su personalidad y esta nueva como frecuencia y vibración que empieza a transmitir, que lo hace separarse de lo externo para como empezar a trabajar en lo propio, como si hubiera, como si él fuera como una frecuencia de radio y siempre hubiera estado como de este lado, y en este momento lo que hace es que ¡pum!, se ensambla en la frecuencia exacta en la que él se transmite a sí mismo. Ok, entonces fíjate, ahora necesitamos que él empiece a crear realidades, pero a partir de lo que es él, de forma natural. Entonces quiero que empiece a conectar con estos sentimientos que son de él, de su naturaleza, con la alegría, con la aceptación, con el gozo, con todas estas emociones que son auténticas de su ser, para que pueda empezar a conectar con esto que hay en el exterior y que a veces no podemos conectar con ello porque no tenemos la frecuencia para conectar con ellos, que es también la creación, el formar nuevas ideas, el hacer nuevas cosas, todo esto que empiece a reconectarlo en él. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver su pineal como si fuera un diamante que tiene unas caras, unas facetas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se va proyectando es como si las caras de afuera pueden recibir información de estímulos externos, pero Ajá. las facetas que están hacia adentro, las caras, viene como de su información, de todos los recuerdos. Entonces, en la medida que estas creencias, estos recuerdos, toda esta cantidad de memorias que están de acuerdo a los comandos que tú le diste, es como si de alguna manera se prende como un árbol de Navidad. Esto empieza a conectarse también con los ojos, con el nervio óptico, y esto va bajando a toda la parte de la tiroides, va bajando a la parte del timo, vasopáncreas, testículos y la parte de los riñones. Ya te cuentas como si de alguna manera esta información se estuviera saliendo de la cristalización, descristalizándose. Entonces es como si se estuvieran fracturando todas estas partes en él, y de alguna manera toda esta información que se está haciendo en este momento en forma simultánea estuviera ayudando a que toda la manifestación en su cuerpo estuviera dándose de una forma mucho más, como si se estuviera habilitando
funciones, nuevas funciones en él, porque está saliendo lo que representa lo viejo y está entrando algo que pertenece a su conexión, a su energía, a lo que, y cuando su cuerpo empieza a detectar lo que representa su energía primordial, es como si de alguna manera hubiera un despertar chispeante en su cuerpo que de Ujú. alguna manera empieza a manifestarse en todas las áreas de sus cuerpos. Muy bien, entonces ahora quiero que empiece a eliminar el remordimiento y el rechazo que pudo haber tenido en algún momento por determinadas situaciones en su vida. Entonces, toda esta forma de liberarse de obligaciones, liberarse de ataduras, liberarse de devociones. Mientras vas ahí, Nico. Yo veo a Sema que lo primero que hace con el comando es crear un recubrimiento como si empezaran a brillar una serie de venas o conductos tanto energéticos como físicos en el cerebro que van abrazando toda la estructura cerebral como de un color amarillo y luego ese color amarillo va y se transporta a todo el sistema nervioso, a todas las condiciones nerviosas que afectan tanto en la instancia de los sentidos y como las sensaciones, como por ejemplo el estar cerca de alguien y el percibirlo, ¿no? Ujú, Entonces, van y recubren como de esta luz amarilla por todo su cuerpo, todas sus condiciones nerviosas, tanto físicas como energéticas, que son más, y en ese punto se asienta toda esa energía y es ujú, como si se creara lo mismo hacia afuera y él empieza como a lo propio, tomarlo como una experiencia, pero más bien como un reflejo de una experiencia. ujú, Entonces empieza a cambiar toda la dinámica con la que se expone al exterior, ujú, sus sensaciones, las percepciones, incluso su visión mejora, ujú, su gusto mejora, el sabor por las cosas. Hay una intensidad como ardiente, por digámoslo de una forma así, porque es como un fuego que empieza a producirse tanto en su zona genital como en su estómago, como en su corazón, como en su cerebro, que empieza ujú. como a crear una nueva percepción de lo que es el asombro, lo que es la sorpresa, lo que es maravillarse, lo que es como sorprenderse, toda esta nueva sensación que evoca toda una compulsión del cuerpo, lo que él antes sentía Ujú, como estos temores que lo ujú. hacían como temblar, ahora son una manifestación de lo que es entender su experiencia tanto en la vida como en las circunstancias en las que se va a ir presentando para poder razonarlo desde adentro y poder después expresarlo en lo consciente, ya en lo físico. Muy bien. Margarita. Yo lo que empecé a ver es su cuerpo, en su anatomía, y es Ujú, como si él hubiera estado en ciertos momentos fraccionado por las articulaciones. ujú, Entonces es como si él estuviera abriéndose al mundo, como si ya estas articulaciones en su cuerpo estuvieran dándole este movimiento que le permiten ujú, a él darle esa presencia a un estado de conciencia que ya no ujú, tiene un revés, es un estado de conciencia que es permanente y presente, y este estado es como si él estuviera dándole la bienvenida a su esencia a través ujú. de un cuerpo que es mucho más expandido, que está más abierto, que es mucho más consciente. Entonces, por eso que este mismo movimiento va acoplándose a estas formas de él de energía y van saliendo algunas estructuras rígidas que él tenía también en sus tobillos. Entonces su mismo cuerpo puede caminar con más ligereza, con más flexibilidad, con más movimiento y esto le permite a su parte energética y por supuesto su parte física tener una mayor flexibilidad Ujú. en la forma en la que él va a ver el mundo, mucho más Perfecto. amplio. Perfecto, me encantó. Ahora, Nicolás, pregúntale a esta parte sutil de José si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, le habla como de la negación, como una demanda ante la vasta denegación, como que si le dijera, entre cada vez que nos negamos, cada vez que no entendemos la percepción de lo que somos, vamos ocultando más esa parte que nos hace sentir atrapados y nos hace sentir sofocados,
Este es el momento de dejar de negarnos. Ah, muy bien. Margarita, ¿tú lo ves conectado con algo o con alguien fuera de él mismo? No, con nadie. Perfecto. ¿Listos para volver? Listos para volver. Listos. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, su respiración en este momento presente y se sienten muy bien, sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, poderosos, dioses creadores y enérgicos. Y respiran profundo y abren sus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, Ira. Muy bien. José, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, de hecho, cuando mandabas a hacer un trabajo a Nico o a Margarita, ya yo lo sentía 5 o 10 minutos antes. O sea, cuando iba sucediendo, yo decía, eso fue lo que yo sentí. Ajá. Pero la percepción era antes y vi claramente cuando ella describió lo de la pineal, la sentí los movimientos del cerebro, de la energía, y ahorita estoy lleno de energía, la siento. Perfectísimamente bien, me encanta. Me gustó bastante la sesión, fue acorde, muy, muy acorde, y parece que mi percepción era más o menos lo que era. Muy bien. Muy José, equivocado. En muy algún equivocado. tiempo, sí, muy equivocado porque algún tiempo atrás yo estudié muchas cosas. Estudié astrología, cábala, conseguí muchos libros que me prestaban personas de Rosacruces, masones. Tuve mucha información y empecé a leer. Y la gente le encantaba eso, que yo leyera eso y compartiera qué era lo que había leído. Claro. Pero de un tiempo para acá fui cortando con todo eso, que no era así. Pero quedaba lazos por genética, por costumbre, cosas que pasó, ¿no? Muy bien. José, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Sin rostro. Sin rostro. Tapamos el rostro. Muy bien. Sí. Gracias a todas las personas que hacen favor Gracias de a ti. seguirnos. Gracias, José. Gracias, Nico. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Ando un poco mal de la garganta. Sí. Si tienes Pero alguna recomendación, me las mandas por escrito, lo que sea. Voy a querer una sesión cuando yo llegue allá contigo para mi mamá. perfecto. Déjame nada más terminar de despedirme. Gracias a todos los que hacen favor de seguirnos. Gracias por su confianza. Seguimos trabajando. Seguimos Gracias. aquí y cortamos la grabación. Bye. Bye bye. Chao.